presas y presos uruguayos nos es bastante conmovedor, pero bueno, también resignifica la lucha de todas estas compañeras y compañeros que bueno, pasaron por estos momentos tan difíciles y que hoy como activistas sociales y como personas comprometidas con un mundo mejor seguimos conmemorando y honrando su memoria, ¿no? Pero hubo muchos compañeras y compañeros que desde acá desaparecieron. Entonces, bueno, vaya mi memoria y mi saludo para ellos también. Y para todos los países que por el Plan Cóndor estuvimos acá involucrados, ¿no? Bueno, pasando más a la temática, hoy venimos a presentar con Natalia este libro que lo terminamos en el 2020, pero nos agarró la pandemia y prácticamente no pudimos presentarlo en ningún lado. Entonces fue bastante significativo ese también. Y bueno, esta investigación lo que busca es profundizar con el tema trata de personas con fines de explotación sexual. Uruguay tiene más avance en la explotación sexual que en la trata con fines laborales. Esto tiene que ver con los orígenes, que por allá por la década de los 90 se descubrió una red de crimen organizado que llevaba a mujeres uruguayas para Italia. Entonces a partir de ahí se fue desarrollando el tema más vinculado con la explotación sexual y no tanto lo laboral. Entonces, bueno, buscaba profundizar en la trata con fines de explotación sexual y explorar en qué estábamos con la trata con fines laborales. Pero bueno, capaz que por ahí un poquito a Nati también, por ahí intercambiando las voces. Para ir cambiando. Bueno, buen día a todas. También para mí es un gusto poder participar, intercambiar. Bueno, Sandra es nuestra referente en el Observa la Trata y hemos participado, no hemos presentado en forma virtual al libro en varias oportunidades. Y un poco siguiendo lo que planteaba Sandra, había varias investigaciones en el Uruguay vinculadas fundamentalmente a fines de explotación sexual, ¿no? Desde las primeras que eran justamente regionales, con Argentina y Chile, así que estamos acá, ¿no? Que empieza como a prender las luces de la existencia del fenómeno, porque en Uruguay no era un problema, no existía, era absolutamente invisible. Y absolutamente sí exploratorio el tema de explotación laboral. No hay nada escrito sobre el tema en el Uruguay hasta ahora. Son las primeras líneas que empezamos a tirar. En explotación laboral, en explotación sexual, fundamentalmente lo que hicimos fue, desde el punto de vista metodológico, hacer un análisis de información que ya había disponible, que tiene que ver con el servicio que coordina Sandra, que es un servicio en convenio hasta ahora con el Instituto Nacional de las Mujeres. Y ese servicio brinda, o sea, había mucha información que no estaba sistematizada, entonces ahí lo que hicimos fue un trabajo de hormiguitas de generar aquellas fichas, darles un procesamiento y poder conformar información a partir de ahí. Y pudimos hacer como un primer diagnóstico, si se quiere, de caracterizar esas situaciones y esas víctimas y esas mujeres. Algunos varones, porque además como es el único servicio también se atienden algunos varones e incluso algunas situaciones de trata laboral, aunque el nombre del servicio dice trata con fin. Mujeres en situación de explotación sexual. En ese marco, bueno, acá más o menos desde 2011 que comenzó este servicio al 2018 que cerramos el trabajo de campo de la investigación, teníamos más de 500 mujeres atendidas y bueno, un poco la caracterización que aparece y que es muy coincidente con la región, que lo que más se detecta es la trata con fines internacionales, ¿no? Las mujeres de origen dominicano, cubanas, venezolanas, ¿no?
y no tanto se identifica la trata interna. La trata interna pasa muy naturalizada y muy invisibilizada en otras problemáticas sociales o incluso sin cuestionamiento alguno, como, bueno, de toda la vida existió eso, ¿no? De toda la vida existió que a un adolescente del campo se la lleven a la ciudad para los trabajos domésticos y esté encerrada dentro de la casa trabajando las 24 horas, ¿no? Eso como algo muy normal, que por ejemplo en Paraguay el teadajo se llama, ¿no? Pero bueno, es algo que se da en toda la región. El 79% de las mujeres argentinas eran extranjeras, ¿no? Entonces nos preguntamos qué pasa con la trata interna. Otra cosa, encontramos víctimas de trata en todo el territorio. Más allá de que el servicio tiene un asentamiento territorial en Montevideo, encontramos víctimas de trata en todo el territorio. Y lo otro es que pudimos ver de que Uruguay ya no era un país de origen como tradicionalmente era, o como incluso lo era más la región, sino que Uruguay se había convertido en un país de tránsito y de destino para muchas mujeres. Eso es un cambio muy importante para conceptualizar la trata. Si no, siempre se miraba las uruguayas que iban hacia Europa. Entonces poder ver y conceptualizar el país como un lugar de tránsito de personas y de destino. Un poco esto que traía Sandra, que tiene mucho que ver con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y cómo, bueno, claramente evidenciar una vez más cómo la explotación de adolescentes es el antecedente inmediato a la trata en muchas situaciones, pero también un poco se queda plasmado en esta investigación como la lógica de la política pública que divide a los 18 años, ¿no? Y de una zona atendida en un organismo y otra zona atendida en otro organismo, también se queda evidenciado acá, porque hubo que salir a buscar la información a lugares distintos, ¿no? Entonces, por más que a partir de todo lo que es la investigación cualitativa, salimos a conversar recorrimos, no sé si sumamos los kilómetros, pero recorrimos todos los departamentos, o sea, fuimos un equipo de investigación bastante grande que pudimos salir y hallar más de 60 entrevistas, pudimos, ¿no? Como captar también, valga el término, captar estas situaciones, ¿no? Sistemáticamente de cómo funciona la explotación sexual de adolescentes fundamentalmente, y después los vínculos, ¿no? Con el sistema constitucional en algunos pueblos, en algunos poblados pequeños también en particular, y cómo en continuo. Y también cómo son estos, o sea, todo este interrelacionamiento, el tráfico de migrantes, ¿no? En algunas zonas en particular, como puede ser la frontera seca con Brasil, que tenemos kilómetros de frontera seca, y ahí empiezan a aparecer estas situaciones vinculadas al tráfico de migrantes y los relatos. Que también, aunque capaz que hoy, 4 años después, lo miramos y es más sabido, pero en Uruguay todavía parecía que era como una fantasía lo que se estaba planteando y empezaban a aparecer los relatos en la investigación. Entonces, esto que afirmamos, ¿no? Y que afirmamos fuertemente, que es la vinculación de la trata interna y la invisibilización de la trata interna también en lo que llamamos las microdesapariciones intermitentes de adolescentes el fin de semana, la semana, cruzan la frontera, van a una estancia en Brasil, una fiesta, que de una noche pasa a ser 2 o 3 días, que vuelven, que no se sabe, que está el misterio de qué pasó, que ellas no logran necesariamente contar qué fue lo que sucedió, ¿no? que son sistemáticas, que empiezan a aparecer los relatos en distintos actores, y que es permanente. Y este concepto, me parece que esta idea, ¿no? De la desaparición intermitente, empezar a darle valor a esa idea que bueno, era ese
fueron el fin de semana las adolescentes y ahí quedaron. Entonces creo que ahí hay como un nudo interesante para que incluso nosotros tenemos como esa idea de poder seguir investigando en ese sentido. Después también la investigación abordó el tema del acceso a la justicia y analizamos tres sentencias ya cerradas, ya hechas públicas. Y bueno, el acceso a la justicia no es un camino fácil tampoco, ¿no? Y ahí lo que principalmente encontramos es que la prueba recae en el testimonio de la víctima, todo lo que se investiga es a partir del testimonio de las víctimas, y que las condenas no son tan grandes. O sea, en Uruguay el delito de trata tiene un mínimo de 4 años y un máximo de 16. Y las condenas anduvieron alrededor de los 5 años, o sea, anduvieron en el límite más bajo, ¿no? Entonces, eso también es otra de las características donde uno puede interpretar de que realmente no se ve este delito como una violación de derechos humanos, como un delito de lesa humanidad, ni se le prioriza a la hora de las condenas también. No es por tener un afán punitivista, pero realmente del daño que hacen a la condena que hay es muy chiquito, ¿no? Después otros aspectos que también... bueno, capaz que... 5 minutos más o menos. Está bien. No, después la investigación después también indaga cómo se trabaja, cómo se visualiza desde la prensa, ¿no? Tratamos como hacer una cuestión bastante global que pudiéramos analizar cuantitativamente, analizar cualitativamente, ver la situación contextual en donde se estaba tanto y analizar desde lo jurídico y desde los medios de comunicación, ¿no? Porque eso también nos dio a nosotros, en la organización tenemos un espíritu de sensibilización y de incidencia, entonces con esto lo que se hizo fue una capacitación a periodistas y operadores en varios puntos del país en plena pandemia y por Zoom. Al final pudimos hacer algo presencial. Pero entonces, con esta lógica es que conformamos esta investigación, que además creemos que, bueno, es un aporte a nivel nacional, por supuesto, y es un aporte a seguir pensando desde este lugar. Y por último, hicimos un breve, más que análisis, yo diría una reflexión sobre lo que es la política pública en el Uruguay, y también con algunos llamados de atención, ¿no? Hoy, esto es al 23, el servicio de atención a mujeres se va a desarmar su coordinación actual, que es con la Asociación Civil El Paso, que es con quienes es la organización que hace más de 10 años viene trabajando a nivel nacional en el tema. Hay 2 organizaciones que trabajamos en el tema trata, así que en el país las contamos con los dedos de una mano, y se va a pasar a hacer un servicio de contratación de personas individualmente y se va a perder ese acumulado de trabajo a nivel de la organización. El Estado deja el convenio con la organización. Ese es la cuestión. Entonces hoy también es un llamador porque, bueno, en todo el Uruguay esto está pasando, en las políticas sociales, se está aniquilando de una manera, en la medida en que se pueda, a las organizaciones y al saber de las organizaciones sociales, y en este tema en particular va a haber que volver a cero, a formar personas seguramente, porque en muchos casos no van a ser las mismas personas. Y lo otro que sí queremos hacer una aclaración, que fue una decisión metodológica al abordar esta investigación. Nosotros hicimos un proceso con Rodolfo Casillas de México y bueno, y él nos decía de que no podíamos investigar la trata solo desde el lado de las víctimas, que también teníamos que ver las redes de crimen organizado. Y a nosotros nos hacía un poco de ruido, y es cierto, es real, cuando uno mira un delito hay que mirarlo de todos lados, pero tomamos la decisión porque nosotros atendemos a víctimas y queríamos cuidar eso, ¿no? Entonces ahí
porque Uruguay es muy chiquito, entonces nos conocemos todos y es difícil. Y ahí tuvimos que tomar la decisión y realmente Rodolfo siempre nos lo señaló y bueno, lo traemos también acá, y quien hace el prólogo y todo, y bueno, hoy creo que se complementa con las otras intervenciones, ¿no? Donde van a tomar más del enfoque más de las redes de crimen organizado. Así que bueno, por ahí.